Olvídate del Irán que ves en las noticias. Detrás de los titulares y las imágenes de una teocracia islámica, hay una nación con un alma mucho más vieja, guardiana de los secretos milenarios, un país que fue la cuna de gloriosos imperios y una fe que, hace milenios, dio forma al pensamiento humano, influyendo incluso en las religiones que hoy lo eclipsan. Estamos hablando del zoroastrismo, la antigua religión persa, una fe casi olvidada, pero que pulsa con una resiliencia increíble. Sabían que antes del Islam, Irán estaba dominado por una religión que predicaba la elección entre el bien y el mal, la pureza de la naturaleza y la idea de un juicio final, y que esta doctrina, nacida de la mente de un profeta misterioso, allanó el camino para muchas de las creencias que tienes hoy. Prepárense para un viaje en tiempo y espacio. Desentrañemos el Irán oculto, sus tradiciones perdidas y los misterios de una fe que se negó a morir. Desde las majestuosas ruinas de Persépolis hasta las torres del silencio y las comunidades secretas que todavía tienen la llama sagrada hoy en día, descubrirán por qué el zoroastrismo no es solo una curiosidad histórica, sino una clave para entender el alma de Irán y quizás la suya propia. Para entender el zoroastrismo, tenemos que retroceder en el tiempo, tal vez incluso hace 3500 años. Olvídate de la imagen actual de Irán. Estamos en la antigua Persia, un vasto territorio que se extendía por miles de kilómetros. Y es en este escenario que surgió una figura enigmática, Zaratustra, o Zoroastro como lo llamaban los griegos. Sus fechas son inciertas, que van desde 1700 hasta las 60 AC. Lo que sabemos es que no era un dios, sino un profeta, un hombre que, según la tradición, recibió revelaciones divinas de Ahura Mazda, el señor de la sabiduría. Zaratustra revolucionó las creencias de su época, que eran politeístas y se centraban en rituales complejos. Propuso una fe simple centrada en la moralidad y la elección individual. El corazón de tu mensaje, dualidad cósmica, no era un dualismo de dos dioses igualmente poderosos, sino la existencia de dos fuerzas opuestas: Spenta Mainyu, el espíritu benéfico, y Angra Mainyu, el espíritu malvado, o como son más conocidos, el bien y el mal. Ahura Mazda es el creador de Spenta Mainyu y por lo tanto de Wood. El universo es un campo de batalla para estas dos fuerzas, y la humanidad tiene un papel crucial: elegir el lado del bien. Esta elección no es solo abstracta, se manifiesta en pensamientos, palabras y acciones. La tríada buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones es la piedra angular de la moralidad zoroástrica. Es una fe que valora la verdad Asha, el orden cósmico, la pureza y el trabajo duro, en contraste con muchas religiones que predican la renuncia al mundo material. El zoroastrismo ve la vida como una oportunidad para colaborar con Ahura Mazda en la lucha contra el mal, a través de la construcción, la agricultura y la prosperidad. Curioso, ¿verdad? Una fe que fomenta el progreso material. Como un acto espiritual, esta nueva doctrina no fue aceptada inmediatamente. Zaratustra enfrentó persecución hasta que encontró apoyo en el rey Vishtaspa, quien se convirtió en su patrón y ayudó a difundir la fe. El zoroastrismo comenzó a extenderse, lentamente al principio pero constantemente, plantando las semillas que florecerían en los imperios. Durante más de 1000 años, el zoroastrismo fue la religión dominante de los poderosos imperios persas. Una de las mayores curiosidades es cómo esta fe, nacida de un profeta solitario, se convirtió en la fuerza unificadora de civilizaciones que se extienden desde Grecia hasta la India. Bajo el imperio aqueménida 550 a 330 a.C., con figuras legendarias como Ciro el Grande y Darío I, el zoroastrismo no era necesariamente la religión oficial de todos los pueblos conquistados, sino la fe de la dinastía reinante. Ciro, en particular, es recordado por su tolerancia religiosa, una política que algunos historiadores atribuyen a la influencia zoroástrica, que él veía a todos como potencialmente del lado del bien, independientemente de su fe. Un ejemplo de tolerancia religiosa en una era de logros brutales. Bajo el imperio aqueménida 550 a 330 a.C., con figuras legendarias como Ciro el Grande y Darío I, el zoroastrismo no era necesariamente la religión oficial de todos los pueblos conquistados, sino la fe de la dinastía reinante. Ciro, en particular, es recordado por su tolerancia religiosa, una política que algunos historiadores atribuyen a la influencia zoroástrica, que él veía a todos como potencialmente del lado del bien,
independientemente de su fe. Un ejemplo de tolerancia religiosa en una era de logros brutales. El símbolo de Farah, que hoy es casi un emblema nacional de Irán, tiene sus raíces en este periodo. Representa el alma humana y la elección moral, con sus alas simbolizando los buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Es un testigo silencioso de la profunda influencia zoroástrica en la identidad persa. Después de un periodo de influencia decreciente bajo el Imperio Parto, el zoroastrismo resurgió con toda su fuerza en el Imperio Sasánida, 224 a 651 AD. Bajo los sasánidas, se convirtió en la religión oficial del Estado. Con un clero poderoso y una estructura bien organizada, se erigieron templos de fuego en todo el imperio, y la fe era una herramienta de unificación y identidad nacional. El fuego sagrado, símbolo de la verdad, pureza y luz de Ahura Mazda, ardía incesantemente en estos templos. En ese momento, la fe no era solo espiritual, era política. Las guerras entre el imperio sasánida y el imperio romano bizantino a menudo tenían una dimensión religiosa, con los zoroastrianos enfrentando el cristianismo. Pero, paradójicamente, fue a esta altura que se plantó la semilla de su futura caída. Un clero demasiado poderoso y a veces intolerante, con la persecución de otras religiones como el cristianismo y el maniqueísmo, creó debilidades internas. El poder, como siempre, ha corrompido la pureza del mensaje original. La gloria de los imperios persas y el zoroastrismo como religión estatal llegó a su fin, abrupta y brutalmente. En el siglo VII, una nueva fuerza surgió de las Erines de Arabia, el Islam. Con la conquista árabe de Persia desde 633 DC, los sasánidas fueron derrotados, pero la conquista militar fue solo el comienzo. Siguió una larga y gradual islamización de Persia. El zoroastrismo, aunque inicialmente tolerado como gente del libro, con ciertas restricciones e impuestos especiales, los jizya comenzó a declinar. Los templos de fuego fueron destruidos o convertidos en mezquitas. Los sacerdotes fueron asesinados o obligados a convertirse. Muchos zoroastrianos se enfrentaron a la elección, conversión, muerte o migración. Los que permanecieron se enfrentaron a la discriminación, la persecución y la presión social para adoptar la nueva fe dominante. Sus tradiciones han sido marginadas, sus templos saqueados. Es un capítulo oscuro en la historia de Irán, donde una cultura vibrante y la fe han sido sistemáticamente oprimidas. Pero no todos se rindieron. Un grupo de zoroastrianos, decididos a preservar su fe y sus rituales, emprendieron un viaje épico. Huyeron de su patria, después de siglos de migración y desafíos. Llegaron a la costa de la India. Eran los de París, literalmente persas. En la India, el París encontró un refugio. Prosperaron, permaneciendo como una comunidad cohesiva. Irónicamente, convirtiéndose en uno de los más influyentes y educados de la India. Mientras el zoroastrismo menguaba en su tierra natal, floreció por poco en la diáspora. Una paradoja de la fe sobrevivió alejándose de su cuna. Pero incluso en la India, la comunidad de Parsi hoy enfrenta el desafío de la disminución de la población y la endogamia, lo que plantea preguntas sobre su futuro. 400 años después de la conquista islámica, el zoroastrismo todavía existe en Irán. Es una pequeña minoría, estimada en menos de 25.000 personas, pero su presencia es un notable testimonio de la resiliencia. Los zoroástricos son una de las pocas minorías religiosas, oficialmente reconocidas y protegidas por la Constitución de la República Islámica de Irán, junto con cristianos y judíos. Incluso tienen un escaño reservado en el Parlamento. Sin embargo, esta protección viene con una serie de restricciones y discriminaciones. No pueden ocupar altos cargos públicos, no pueden casarse con musulmanes sin la conversión de su cónyuge, y la discriminación social es una realidad. Supervivencia precaria en su propia tierra. A pesar de las dificultades, mantienen vivas sus tradiciones y festivales que, curiosamente, fueron absorbidos por la cultura iraní en general. Nowruz, el Año Nuevo persa, es el festival más celebrado en Irán y tiene profundas raíces zoroástricas, simbolizando la renovación y la victoria de la luz sobre la oscuridad. También se observa el Sadeh, el Festival del Fuego, recordando la importancia del fuego para la vida y la purificación. Estas celebraciones son un vínculo
vínculo entre el antiguo y el moderno Irán, un patrimonio que ha sobrevivido a la islamización. ¿Qué pasa con las famosas torres del silencio dagmas? Esta es una de las curiosidades más inusuales del zoroastrismo, debido a su creencia en la pureza de los elementos tierra, agua, fuego. Los zoroastrianos no enterraron ni cremaron a sus muertos para no contaminar la tierra o el fuego. En cambio, los cuerpos fueron expuestos en estas torres para ser consumidos por buitres y elementos naturales. Hoy en día, la práctica está prohibida en Irán por razones sanitarias, y los zoroástricos usan cementerios tradicionales con una capa de cemento que aísla el cuerpo del suelo. Una adaptación forzada que muestra la resiliencia de la fe. El zoroastrismo es mucho más que una antigua religión de Irán. Su legado, a menudo oculto, influyó profundamente en el pensamiento religioso occidental. ¿Sabías que conceptos como el monoteísmo ético, la idea del cielo y el infierno, la creencia en ángeles y demonios, el libre albedrío, el juicio final e incluso la resurrección pueden tener raíces o haber sido influenciados por las doctrinas zoroástricas? Durante el periodo del exilio babilónico, los judíos tuvieron contacto con la fe persa, y muchas de estas ideas pueden haber sido incorporadas al judaísmo post-exilio, y por lo tanto al cristianismo y al islam. La semilla plantada por Zaratustra germinó en suelo fértil en todo Oriente Medio. El Irán oculto revela no solo una fe resiliente, sino la complejidad de la identidad iraní, una nación que, a pesar de ser mayoritariamente islámica, lleva en su alma las cicatrices y la grandeza de una civilización mucho más antigua, forjada bajo el fuego de Aura. Mesdet, el zoroastrismo es un recordatorio de que la historia es un palimpsesto, donde las capas más antiguas nunca se borran totalmente, y el eco de las voces milenarias todavía resuena. Los misterios del zoroastrismo y la resiliencia de sus seguidores nos muestran que la fe humana es un fenómeno de asombrosa belleza y adaptación. Es una historia de luz y oscuridad, de elección y destino, que continúa inspirando y desafiando. Si te gustó desentrañar estos secretos milenarios, abreviatura, comparte y regístrate en el canal para no perderte los próximos capítulos, porque la verdad, por antigua que sea o oculta que sea, siempre merece ser revelada.